del libro de Lucas, Lucas 24, empezando en el versículo 44. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé una enseñanza y que realmente selle nuestro corazón, que tengamos algo muy práctico. Le pido por favor a Toño que nos guíe en esta pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias porque una vez más nos permites estar reunidos en esta casa de los Treviño para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos abraces con tu amor y nos permitas obtener el máximo provecho de esta predicación que nos va a hacer Carlos. Y nos da mucho gusto estar rodeado de jóvenes hombres y mujeres que serán futuros predicadores tuyos. Ilumínanos, ayúdanos y bendícenos para que logremos lo mejor de esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Realmente sí tengo que decir que este estudio es uno de mis favoritos. Ciertamente, en Lucas capítulo 24, y vamos a titular este estudio La Gran Comisión. Lucas 24, empezando en el versículo 44, la palabra de Dios dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Dice el versículo 48 y el 49 también: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Este pasaje tiene el centro del objetivo de por qué los cristianos estamos en la tierra. Cristo murió por mí, exclusivamente por mí, así como lo hizo exclusivamente por cada uno de las personas de la raza humana. Y todo aquel que aceptó ese pago para su vida, tiene vida eterna. Y sus pecados son perdonados. Bueno, al tener yo ya vida eterna, porque yo acepté a Cristo hace ya 38 años, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué Dios no me saca ya de aquí y me lleva al cielo? Allá está mucho más sabrosa la cosa, ¿eh? Allá no hay inflación y no hay enfermedades y no hay todas estas cosas que tan terriblemente nos agobian en la tierra. Pero es que Dios ha determinado que los predicadores de las buenas nuevas de Jesucristo son aquellos que han sido redimidos y están aquí en la tierra. Y esas personas somos nosotros. Nosotros tenemos el gran privilegio de ser los predicadores de Dios. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, ese 28 de febrero de 1977, y como dicen por ahí, ya llovió, no tuvieron que decirme qué es lo que yo tenía que hacer. Al día siguiente, mi hermana y yo salimos de viaje al extranjero, y ella llevaba su Biblia. Ella fue la persona que a mí me llevó a que fuera con el predicador a recibir a Cristo. Y yo le pedí que me prestara la Biblia durante ese viaje de una semana que tuvimos. Y durante esa semana, más que estar en el viaje mismo, estaba yo leyendo la Biblia.
Y venía con nosotros una persona, un amigo, que iba a compartir con nosotros ese viaje. Y yo me acuerdo que yo le empecé a hablar de Cristo. Yo no sabía mucho, ¿eh? Tú me cerrabas la Biblia y me costaba mucho trabajo encontrar otra vez el Evangelio de Juan. Pero yo ya estaba predicando. Había algo desde adentro que hacía que el mensaje tenía que ser compartido. Esa es la gran comisión que tenemos todos los cristianos. Nosotros no podemos callar, no podemos dejar de decir a los demás lo que hemos visto y oído. Nosotros mismos somos testigos de la resurrección de Cristo porque ha cambiado totalmente mi vida. Y yo tenía una semana en Cristo, y Dios estaba transformando mi vida de una manera espectacular. Y estoy seguro que ese ha sido también el caso tuyo. Pero yo no quiero que tú seas intimidado por un mundo que está en contra de Dios, que no quiere oír de Dios y nos calla frecuentemente con sus burlas, con su rechazo, con su persecución, inclusive para que nosotros no estemos proclamando el Evangelio. Bueno, no me conoces mucho, yo soy una persona muy bocona y entonces muy agresiva, y la verdad no me callaba mucho todo aquello, ¿no? Y yo estaba predicando por todos lados. Ese primer año en Cristo yo compré muchísimas Biblias y yo era director de una empresa, y yo me acuerdo que se las mandé a todos mis probadores, a los abogados, a los clientes. Bueno, él no era mi cliente, era, en fin, y yo tuve toda clase de reacciones, algunas muy bonitas y otras que me regresaron la Biblia, no importa, pero tenemos esa gran comisión. Eso es lo que mantiene el fuego de Cristo en tu corazón. Es la leña que le estás echando todo el tiempo. Si no, puede llegar a ser un ritual de jueves. Yo vengo todos los jueves, yo me siento aquí, muy bonito, pero me voy a mi casa y ahí nos vemos el jueves que entra, en lugar de estar llevando las buenas nuevas a los demás. Y este pasaje habla específicamente de ese tema, en donde el centro del pasaje lo leemos en el versículo 47, que dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. A mí me pasó algo muy bonito, que ojalá te pase a ti también. Número uno, yo tuve el gran privilegio de venir a un grupo muy pequeño. Yo no creo que yo hubiera ido a esa iglesia grandísima en donde pues ahí todo el mundo canta y no sé qué, y está lleno de personas. No lo hubiera hecho, ¿sí? Yo vine a una sala, a la sala de una casa en donde había, yo no sé, habría 15 personas cuando mucho. Pero yo veía ese fuego en cada una de estas personas. Y llegaba por ahí 2 o 3 personas nuevas. Y luego eran acobijadas, eran calurosamente bienvenidas, para que eso me gustó a mí mucho. Y me enseñaron a que yo era el predicador. Aquí no hay más predicador que tú, Carlos. Así es que ve allá donde tú estás trabajando, en el lugar en donde Dios te puso a ti, y diles de las buenas nuevas de Cristo, porque son buenas nuevas, Buenas nuevas porque tienes una terrible situación y Dios ya la arregló. Y dice aquí, en todas las naciones. Y en ese pequeño grupo a donde yo fui, había un énfasis muy fuerte: en todas las naciones. Y yo me acuerdo que en ese 1979 yo tenía 1 año y medio en Cristo. Y me dijeron: oye, ¿no quieres ir a las misiones? ¿Las qué? Las misiones. ¿Ves ese güerito que está allá? Se llama Daniel. Y viene con su gringuita, muy, muy bonita por cierto. Dije: Dios, dame una de esas un día de estos. Y entonces los dos estaban predicando que ya se iban al campo misionero. ¿Cómo que es eso? Y me invitaron. Se iban a predicar a Madrid.
Y es en 1979, en noviembre, yo fui a Madrid con ellos y me pasé 2 semanas. Ellos estaban predicando en las calles. Ellos fueron a la universidad, se metieron en unos cursos, pero no para aprender más acerca de cursos, sino para tener contactos y empezar a hablar de Cristo. Y yo fui con ellos, yo me acuerdo cómo fuimos a la cafetería, y bueno, Madrid afortunadamente se habla español, entonces no había ningún problema, y ahí con los españoles y no sé cuánto, hablando de Cristo. Fue tremendo, fue precioso. Y aprendí lo que dice aquí: predicar en todas las naciones. Yo me acuerdo que ellos trajeron a Cristo a una persona. No conocían a nadie allá en Madrid, pero a través de la universidad conocieron a una persona que se llamaba Luisa, y Luisa era una joven, chica de unos 23 años, algo así, alemana. Y ella estaba muy interesada en perfeccionar más su español. Y entonces dijeron: oye, tú me enseñas alemán y yo te enseño español, ¿cómo la ves? Y dijo: ¿cómo dicen por ahí? ¿Cómo dicen ustedes? Va. Y entonces se juntaban, ¿verdad? Y esta persona los enamoró para que fueran a Alemania. Años después se fueron a Alemania, Daniel y Claudia, y estuvieron allá 15 años y levantaron el grupo que nosotros tenemos en Hamburgo, Alemania. Ahí fue un poquito más difícil, porque el hablar español en Alemania no funciona. Tienes que hablar alemán y está un poquito más complicado. Pero dice aquí que hay que ir a todas las naciones. No importa que no sean de tu idioma y de tus costumbres. Maravilloso, maravilloso. Y eso es algo que tú también debes experimentar. Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20, que dice así: por tanto, Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice aquí que hay que hacer discípulos en todas las naciones. El mandato, pues, a todo cristiano, el privilegio, pues, a todo cristiano, es de proclamar las buenas nuevas de salvación por todos lados. Primera de Timoteo 1:11. Primera de Timoteo 1:11, y que dice así: según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y bueno, nosotros sacamos unos folletitos, que aquí tenemos algunos, ahora son más de jóvenes, y los estamos regalando por todos lados todo el tiempo para que la gente sepa del mensaje de Dios. Un mensaje que muchas veces no cuaja porque están muy distraídos comprando televisiones y vendiendo tomates y haciendo mil cosas, ¿no? En lugar de ver la importancia de la vida eterna, que es de lo que habla las buenas nuevas. Pero eso es lo que hacemos, ¿sí? Bueno, fue un mandato a los apóstoles, y es un mandato a los discípulos, y es un mandato a los discípulos de los discípulos. En realidad el Evangelio ha llegado hasta nosotros después de 2000 años a través de la boca de una persona que le habló a otra persona, que le habló a otra persona, y así ha sido a través de los siglos. No encontramos en la iglesia en la Biblia, grandes catedrales, ni grandes seminarios, para nada. Encontramos a casas en donde una persona predicaba a unos cuantos, y esos cuantos iban a predicar a sus amigos y a los otros, y en la cadena se ha venido hasta el siglo XXI. Cadena que se puede romper si tú no hablas de Cristo a los demás, que además es una tragedia. No sé si a ti te gustaría encontrarte en el desierto, muerto de hambre, muerto de sed, y ver ahí en el desierto, en un pequeño oasis, a este gordito, ¿verdad?, con muchos pasteles y con muchos banquetes, y decir: vente, 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 pero no te voy a dar nada, nomás siéntate y veme comer. Pues no, ¿verdad? Sino que vente y come de lo que yo tengo. Ven y también apodérate de lo que Dios tiene para ti, porque entre más te doy yo a ti, más hay para mí. Entonces sí, es muy importante que todos nosotros lo hagamos. Yo tuve la experiencia cuando yo estaba trabajando
ahí en las cuestiones del aire acondicionado. Tuvimos que ir a reparar una máquina grande en un hotel y no sé qué, y fue conmigo el señor de controles, entonces los controles que controlaban la máquina y todo, y después de un rato, platicando con él, le di mi experiencia de que yo había recibido a Cristo y de que tenía mucho gozo y que estaba muy contento por lo que estaba pasando en mi vida. Y él me contestó: yo también soy cristiano y voy a tal lugar y ahí recibo la Biblia. Y yo me enojé mucho. Tú eres cristiano y no me habías dicho, y aquí nosotros trabajando 13 horas diarias y no me habías dicho, pues me parece muy mal, porque es la gran comisión que todos tenemos para que los demás escuchen de Cristo. Es el propósito consumidor de la obra de Cristo en la tierra. Todas las demás actividades del grupo cristiano, como son la adoración, la alabanza, la oración, el servicio, la comunión unos con los otros y todo lo demás, son importantes, pero la piedra angular es proclamar las buenas nuevas del Evangelio a los demás. Importantísimo. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Muy bonitos versículos que inclusive los tenemos en una melodía, una canción que dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo estaré eternamente agradecido con aquellas personas que me hablaron de Cristo. Una persona terca, una persona obstinada, una persona soberbia, una persona altanera, que no quería hablar de Cristo y que inclusive se portó muy grosero con aquellos cristianos que le insistieron acerca de Cristo. Pero ¿sabes qué hicieron? Me insistieron. Inclusive un día estuve a punto, yo vivía en un segundo piso, estuve a punto de echarles una cubeta de agua. Ya no quiero más de los cristianos. Estos tipos ya me hostigan todo el día y es de lo único que hablan. Pero estoy muy agradecido que no me dejaron. Me insistieron y me insistieron hasta que yo caí. Caí en los amorosos brazos de Jesús. Tú y yo tenemos ahora este gran tesoro porque alguien te lo predicó a ti. Y me lo predicó a mí. Y nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de hacer lo mismo. 2 Corintios 5:20. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, que dice así: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos los embajadores de Cristo. Hechos 3:19. Hechos 3:19, que dice así: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y eso es lo que nosotros predicamos. Usados pues por Dios, que es el que realmente busca al hombre, nosotros vamos, movidos por Él, para hablarle a otras personas. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a Dios buscando al hombre. Génesis 3, versículo 19. Génesis 3:19. Allá muy temprano en la Biblia, Génesis 3:19, dice así, y realmente no es el 19, es el 9. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Estaba buscando a Abraham. Dios sabía dónde estaba Abraham,
O sea, no tenían realmente Abraham que contestar eso. El que no sabía dónde estaba Adán, era Adán. Y entonces Dios le dice, Adán, ¿dónde andas, güero? Vente para acá. Te vamos a hablar de algunas cosas importantes. Hasta Apocalipsis 22, 17, el mero final de la Biblia, el último capítulo de la Biblia, vemos a Dios hablando al hombre. El espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sí? Dios está buscando al hombre y quiere que tú seas su predicador, si has recibido a Cristo en tu corazón. Claro que si no tienes a Cristo en tu corazón, pues no tienes nada que dar. Entonces, pues no tienes nada que predicar, ¿verdad? Fue Apocalipsis 22, 17. 22, 17, pero tengo otro, Lucas 19, 10. Ese es fuerte, ¿eh? Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre no vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí. ¿Y quién es el que está perdido? Pues el hombre. Y eso es lo que viene a buscar Dios. La meta, pues, de la historia del hombre es Dios redimiendo al hombre para traerlo a su gloria y para que pueda pasar la eternidad con él. Eso es, ¿eh? Y nuestra labor como humanos es conocer a Dios. Si no, pues perdimos de todo el camino de qué se trata la vida. La vida no es ir a la Fórmula 1, ¿eh? La vida tampoco es ganar la medalla de oro en las Olimpiadas, ni tampoco ser el gran científico, que lo puede ser y qué bueno, pero esa no es la meta. La meta es conocer a Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y tú como cristiano vas con los demás y le dices, ¿estás seguro de que estás haciendo lo correcto? ¿Estás en el objetivo de lo que es la vida? ¿O estás pajareando y perdiendo tu tiempo? Pues el objeto de la vida es conocer a Cristo. Y eso es lo que hacemos los cristianos para hacerle ver a los demás que despierten y que vean lo que es importante en la vida. Bueno, pues el Evangelio de Lucas está terminando, ya estamos a unos cuantos versículos de terminar el Evangelio de Lucas. ¿Cómo empezó? ¿Y cómo empezó? Hablando del arrepentimiento y perdón de pecados. Todo el Evangelio de Lucas no tiene más que ese tema. Lucas 1:77, al principio de Lucas, que fue hace 4 años cuando hablamos de ese pasaje, de Lucas 70 al 77 más o menos, en donde Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. El versículo de Lucas 1:68, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo, ¿verdad? Para perdón de pecados. Pues este pasaje habla de eso. Ahora ustedes, señores discípulos, pues ya aprendieron bastante. Ahora salgan a predicar. Y vayan, y empezaron a predicar en Jerusalén. Pues ahí es donde vivían, ¿verdad? Pero muy pronto Dios hace que salgan de Jerusalén. ¿Cómo salieron de Jerusalén? ¿Alguien sabe? Hubo una persecución. A uno de los cristianos lo apedrearon, a Esteban, Hechos capítulo 7. Y entonces al apedrearlo, Saulo de Tarso empezó una persecución en Jerusalén tremenda contra los cristianos. Y muchos de esos cristianos huyeron de Jerusalén. Y empezaron a divulgar las buenas nuevas de Jesucristo por allá y por acá y por acullá. Y entonces empezó el mundo a conocer el gran mensaje de Dios. Aquí en este pasaje rápidamente vamos a ver 7 elementos del mandato de Dios, de la gran comisión que Dios tiene para ti. Hay trabajo, hay mucha chamba. Aquí no venimos a sentarnos a oír lo que el predicador dice. Eso es muy bonito y qué bueno, pero no es para eso. Vengo a aprender para hacerlo yo. Y hay 7 elementos del mandato de Dios. Número 1 está en el primer versículo del pasaje que estamos viendo, ahí en Lucas 24, versículo 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé.
estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los apóstoles no habían entendido. Los apóstoles eran hombres religiosos, pero del vulgo, o sea, no que eran tú que conocían mucho, pero pues ellos conocían la religión judía, ¿verdad? Y seguían más o menos los principios de la religión judía. Pero Jesús les abre el entendimiento y le dice, no, es mucho, mucho más allá. Necesitamos entender bien el mensaje de Dios, y empieza desde cero a abrirles las Escrituras. Les voy a abrir las Escrituras de todo el Antiguo Testamento, que son los libros de Moisés, los libros de los profetas y los salmos, que es como todo el Antiguo Testamento. Y ahí les voy a decir qué es lo que dice, que es mucho más profundo que una religión. Es el nacimiento del Mesías, es lo que vino a predicar el Mesías, y es la muerte y resurrección de ese Mesías a tu favor. Isaías 53:5, entre muchos versículos que podemos nosotros ver para entender el mensaje de Dios. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La muerte de Cristo. Salmos 16:8. Salmos 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de la resurrección de Cristo. ¿Entiendes tú el mensaje de Cristo? ¿Entiendes tú la Biblia? Pues es muy sencillo. Cristo vino a pagar por tus pecados, y basado en la cruz, esos pecados pueden ser borrados si tú aceptas ese pago para tu vida. Así de sencillo. Y al tener eso en tu corazón, eres el predicador para que los demás también lo hagan. Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tendrá vida eterna, no llegará al cielo, porque por sus pecados no habrá lugar para él. Entonces el Evangelio es la solución, pero al mismo tiempo hay que atender, ¿verdad? Hay que tomar la medicina, no nada más tenerla allí en el botiquín. El fundamento de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, es las buenas nuevas de salvación que tiene Cristo para cada uno de nosotros. ¿Lo entiendes tú? Ezequiel, capítulo 36. Mira cómo el Antiguo Testamento, que tú dices, no hombre, el Antiguo Testamento no tiene. Sí, sí tiene. Claro que sí tiene. Dice Ezequiel, capítulo 36. Ahí está el mensaje, empezando en el versículo 25 de Ezequiel 36. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros pecados. Versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. En ese tiempo ya había trasplantes de corazón. Dios pone un corazón nuevo en lugar del corazón de piedra que siempre hemos tenido. Y versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Evangelio es maravilloso. El Evangelio son buenas nuevas. El problema del hombre se resuelve bien fácil, está en Cristo. Antes de que empezáramos el estudio, estaba yo platicando con una persona acerca de lo terrible que está el pobre México, con mucha corrupción, con muchos líos y con inseguridad y todo lo que tenemos. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay Biblia. Hay que abrir la Biblia, hay que ver lo que dice la Biblia. Y hay que individualmente uno de nosotros ser transformados para que yo cambie. Y si yo cambio, yo predico, y luego el otro cambia, y luego el otro cambia, y cambiamos a México. No es cuestión de poner más leyes. Las leyes no las volamos, los mexicanos somos buenísimos para saltarnos las trancas. No, ese no es. Es transformar el corazón de piedra que traemos en un corazón
de carne. Ese fue el número 1. Número 2, el elemento histórico. Lo vemos también en nuestro pasaje aquí de Lucas capítulo 24, versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así que la resurrección de Cristo no es una leyenda, sino que sucedió realmente en la historia. No hay un evento más revelador, no hay un evento más importante en toda la historia del hombre que la resurrección de Cristo. Y es la meta central del hombre. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios 15, 3, que dice así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. Y después apareció a Jacobo, y después apareció a todos los apóstoles. Dice la Biblia, ¿sí? La resurrección de Cristo es un hecho histórico que el hombre ha tratado de comprobar que no es. Si hay algo que el hombre ha insistido en probar, es que Cristo no resucitó. Se han gastado esfuerzo y tiempo y dinero como no te has dado, porque si lo compruebas, este libro se va a la basura. Pero no han podido. Al contrario, nada más se reconfirma la realidad de que Cristo resucitó y resolvió el problema del hombre. Entonces tenemos el elemento histórico, Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10, que dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Elemento número 3, un elemento transformador. Nada transforma como Cristo en tu corazón. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra. Es un elemento de que realmente sí cura. Versículo 47 de nuestro pasaje de Lucas, dice así, ese versículo 47 de Lucas 24, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y aquí está la clave de todo. No puede haber perdón de pecados sin arrepentimiento. Arrepentimiento precede el perdón de pecados. Va junto a las dos cosas. Y Dios quiere que tú veas tu corazón, de que tú no te engañes más y de que tú veas una necesidad de arrepentirte de cuán terrible eres. Uno de los grandes problemas que tiene el mundo es que te ha hecho creer que no eres tan malo. Ahí la llevas. Y mucha gente te lo dice, oye, yo no soy tan malo. Y yo les pregunto, ¿qué tan malo es malo? ¿Tan o tan menos o qué? ¿O qué es relativo? A ver, cuéntame. Porque es absoluto. O eres o no eres. Y dice la Biblia que no hay uno bueno, no existe. Y por eso Cristo vino a la cruz. Y tú estás incluido en eso. Y no entras al cielo. ¿Cuántos pecados has cometido? Y hay personas, no me lo vas a creer, que me dicen, ninguno. Acabas de cometer otro, güero, ¿qué pasó? ¿Sí? Estamos llenos, somos terribles, necesitamos a alguien que nos salve. Ese es Cristo, transforma nuestra vida, es el único que cambia el corazón completamente y lo hace instantáneamente. Y gratis, no es un cirugía profundo de corazón abierto. Sí es de corazón abierto porque Él llega y... Pero lo hace rapidísimo, instantáneo. Inclusive nos dice que nacemos de nuevo. Como si fuéramos nuevecitos, ¿sí? Así es. Pues es el tema de Lucas. Está por todo el Evangelio, nomás te voy a dar las citas, se nos está yendo el tiempo. Lucas 1:77, Lucas 3:3,
Lucas 5:20 y Lucas 7:48, Lucas 11:4, Lucas 23:34. En el 23:34, ¿qué dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdón de pecados. 23:34. Eso proclamaron después los apóstoles. Era la predicación de los apóstoles. El perdón de pecados. Señores, arreglen su vida, por favor. La cuenta está terrible contra ti. Y hay alguien que la cancela, que se llama Cristo. Te voy a dar nada más un versículo. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Que dice así. Pedro les dijo, la primera predicación del Nuevo Testamento, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas predicaciones de los apóstoles tenían ese tema principal. Hechos 2:38, que acabamos de leer, Hechos 5:30, Hechos 10:43, Hechos 13:38. Y el que ya cité de Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el centro del Evangelio, arrepentirse y convertiros para que nosotros tengamos el perdón de todas las faltas. Perdón solo está disponible para aquellos que se arrepienten, nada más. El arrepentimiento es el agente que lleva a la salvación. No es un sentimiento de culpa, no es sentirme muy mal porque realmente es pecado. Es sentirme mal y hacer algo al respecto, no quedarme ahí llorando. Dios, arréglalo, por favor, aquí estoy, perdóname y vámonos. Y Dios eso es exactamente lo que hace poniendo en tu corazón al Espíritu Santo cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Juan 16:8 nos dice, Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando a mí me hablaron de Cristo, esa noche que yo fui con este predicador para decirle lo que yo pensaba, yo iba a hablar y decirle sus cosas a él, no abrí la boca, no abrí la boca. Él abrió la Biblia y me dijo, Carlos, no tienes excusa, eres un terrible pecador. Tú con Dios no lo haces nunca. Necesitas arrepentirte y convertirte. Y esa noche yo no tenía nada que decir. Me cerró la boca. Y yo recibí a Cristo en mi corazón para perdón de mis pecados. La actitud de arrepentimiento, maravillosa, pero la acción de arrepentimiento, hacer algo al respecto. Mateo 4:17, un versículo importantísimo, Mateo 4:17. No parece, pero transformó muchas cosas en nuestro mundo. Mateo 4:17, que dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero decirte que la Biblia solamente estaba escrita en latín. La habían traducido al latín de los originales, allá por Jerónimo en el año 380 más o menos. Cometieron un error. Tradujeron la palabra de este versículo 17, metanoia, en griego, como hacer penitencia. Y no es hacer penitencia. Arrepentíos no es hacer penitencia. Arrepentíos es cambiar de rumbo. Es ir para el otro lado de donde tú ibas antes. Metanoia quiere decir exactamente eso. Y todo el sistema sacramental de muchas religiones está basado en este versículo en donde dice hacer penitencia. Tienes que ir a hacer penitencia para que tus pecados sean perdonados. Erróneo, erróneo. No tienes que ir y hacer penitencia. Tienes que cambiar internamente, güero. Hay que tomar el rumbo al revés.
Metanoia, una palabra importantísima. Cambió todo, cambió todo. Dios no quiere que yo haga penitencia. Dios quiere que yo cambie. Y no quiere que cambie yo por mis propios esfuerzos. Él lo va a hacer cuando Él entra a mi corazón. Por lo tanto, unido a este versículo está Mateo 7. Mateo 7, empezando en el versículo 16. Cuando a Martín Lutero, por ser desobediente y por andar confesándose tantas horas ahí con los pobres padres que tenían que soportar a este pecador que venía y se confesaba por horas y horas y horas, le dijeron que se pusiera a leer la Biblia. Y él encontró estos versículos. Y dijo, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Juan 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas del espino o higos de los abrojos? Así que todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Qué tengo que hacer para tener buenos frutos? Pues primero que nada tengo que tener un árbol adecuado, ¿no? Hay que cambiar el árbol, no los frutos. La esencia, la estructura del hombre es la que tiene que cambiar. Y eso lo cambia Dios cuando entra a nuestro corazón. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Sí? Hay que cambiar al hombre y solamente Dios lo hace con Cristo en el corazón. Esas son las buenas nuevas que transforman totalmente al hombre. ¿Sí? Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Que quede bien claro, ¿cómo llego al cielo? No es haciendo obras, no es haciendo esto y haciendo lo otro, a ver si acumulas las suficientes obras para que tal vez, quizá puedas llegar al cielo, ¿sí? Por eso inventaron la realidad del purgatorio. ¿Sabes por qué inventaron el purgatorio? Para que purgaras por tus pecados, porque las obras que tú hiciste, híjole, no son suficientes, te faltaron 2, o 2,000, o 2 millones, o no sé cuántas. Entonces tienes que ir a purgar en el purgatorio. 1,000 años, 200 años, depende, ¿no? Pero la Biblia no habla de eso, porque no tengo que purgar nada, lo purga todo Cristo en la cruz y Él me ofrece limpieza total. Hay 2 lugares, el cielo o el infierno, nada más. Aquí no hay segundas oportunidades o como en México, ¿verdad? Como ir a los extraordinarios, ¿verdad? Y te la pasas en extraordinarios y nunca los pasas. No, en México, con Dios no hay eso, ¿sí? El cielo, que es muy fácil de tener, Cristo en mi corazón, o el infierno, que es lo que todos nosotros merecemos por concepto de los pecados. Número 4, otro elemento importante es la cristología. Cristólogo, el elemento cristólogo 47 dice en su nombre. Todas las cosas que pasan son en el nombre de Cristo. Oramos en el nombre de Cristo. Todo es con respecto a Cristo, porque Cristo es realmente Dios. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Tengo que entender que el que hace que yo tenga salvación, pues es Cristo. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos caminos llegan a Roma? Pues hay muchos. ¿Cuántos caminos son para el cielo? 1. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Oye, Jesús, está muy fuerte eso, ¿cómo que tú nada más? La única manera de llegar al cielo es a través de Cristo, porque en Él hay salvación, porque Él fue el que pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, el elemento cristólogo. Hechos 3, versículo 1, en donde vemos un ejemplo de esto. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos.
Y entonces él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. En el nombre de Jesucristo. Elemento número 4. Elemento número 5 de esta gran comisión es que es un elemento global. ¿A quiénes le vamos a predicar? ¿Nada más a los hombres? No, ¿cómo que a los hombres? A todos, a las mujeres también, a los viejos, a los jóvenes, a los judíos nada más, porque Jesucristo viene a los judíos. No, Señor. Dios no tiene acepción de personas, es a todas las criaturas de todo el mundo. Ustedes a lo mejor conocen a Lucía Pérez, que está ahorita, una niña de 18 años, ella está en la China. Allá en la China, ¿qué está haciendo en la China? Está predicando el Evangelio a los chinitos. Dizque con clases de inglés. Bueno, esa es la excusa, ¿no? Les da clases de inglés, pero fue a predicar. Porque dice la palabra que esto es global. Hay que ir a todas las naciones. Y en algunas está medio dificilón y complicado, pues porque no tenemos el lenguaje, y porque no conocemos el país, y porque no nos dejan entrar, porque la visa es bien difícil y mil líos. Pero se meten los misioneros de todas maneras, porque ellos saben que esto es global, como lo dice nuestro pasaje aquí en Lucas 24, 47. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice el versículo. Y el siguiente elemento, el número 6, es que es muy personal. Muy personal. Nosotros, dice el versículo 48, sois testigos de estas cosas. ¿Cómo no voy a predicar yo de Cristo si mi vida ha cambiado tanto? Tú no me conociste. Ahí tengo todavía mi pasaporte de cuando yo, 1976, cuando yo no era cristiano. Te vas a asustar con la fotografía que vas a ver ahí. Miguel se queda corto con el pelo que trae. Yo traía un afro, así pero grandote, ¿sí? En donde en la peluquería me quedaba horas para que me lo enrizaran adecuadamente y no sé qué tantas cosas, porque bueno, pues yo estaba en la onda, ¿no? No, hombre, ese cuate estaba perdido. Por eso cuando fui con este predicador, yo creo que él así como que movió la cabeza y dijo: yo creo que este cuate, la verdad, voy a predicarle porque pues, dice la palabra que lo tengo que hacer, pero está súper difícil con este señor. Sí, pero es global. Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Un versículo muy bonito. Con este versículo se convirtió el gran predicador del siglo XIX, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. De la edad de 15 años se metió a una iglesita en donde había como 5 o 6 personas. El predicador no llegó. Y entonces uno de los que estaban ahí sentados fue el que se paró a predicar, pero no tenía nada. Y él agarró este versículo y de alguna manera pues lo dijo 60 veces, yo creo, durante 20 minutos. Y este es el versículo 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Sí? Qué bonito. Todas las personas pueden mirar a Jesús, no importa lo que hayan hecho, como esta persona en la cárcel ahí en Chile, que él decía: Dios no me perdona a mí, nunca me va a perdonar, porque lo que yo hice es terrible, yo maté a mi madre. Claro que te perdona, Dios perdona a cualquiera, porque para Dios no hay imposibles. Todos los términos de la tierra, el elemento es totalmente global. Y número 7, este elemento, hay un elemento sobrenatural. Un elemento sobrenatural. El Evangelio no se extiende por medios y por esfuerzo humano, sino solo por medios divinos. Imagínate a Jesucristo en el siglo XXI. Hoy sería padrísimo con celular, con computadora, mandando 3 millones de correos instantáneos a todo el mundo, viéndose ahí en la computadora y predicando. No, sería buenísimo. Oye, Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo que viniste allá cuando no había nada en el primer siglo? Porque es divino.
Él predicó en ese tiempo y nada más tuvo realmente 12 seguidores, pero transformó al mundo entero, porque hay un elemento sobrenatural que tú tienes en tu corazón, y cuando tú predicas, tú sabes que la conciencia de la persona que te está escuchando está a tu favor, aunque te diga que no. O sea, lo que está ahí adentro va a tu favor. He aquí, versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Sí, realmente el Evangelio es sobrenatural y usa a cada creyente, el Espíritu Santo, para predicar con el poder que solamente Dios puede dar. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Dice el versículo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Cristo se va de la tierra, los discípulos no se quedaron huérfanos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ¿sabes qué? Predicaron muchísimo más que cuando estaban con Jesús. Es más, cuando estaban con Jesús, la verdad, ni entendían nada. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, salieron a la calle y no había quien los parara. Los mandaron traer. Ya dejen de hablar de eso. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, creído y oído. No se puede. Y bueno, mueren por Cristo, ¿verdad? Ellos y muchos más a través de los siguientes 3 siglos, en donde la persecución contra los cristianos es terrible, no continua durante los 3 siglos, porque no fue continua, pero en ciertos periodos y en ciertos lugares del Imperio Romano, hasta que vino Constantino y paró todo aquello. Pero desgraciadamente lo hizo mal, y entonces creó, ¿verdad?, un cristianismo falso, en donde todo mundo quería ser cristiano para agarrar un hueso con Constantino. Entonces se armó la bronca y pues, lo que tenemos hoy, ¿verdad? No, Señor, Cristo es algo muy personal. Cristo es lo que tú tienes en tu corazón y tú eres el predicador, tú eres el sacerdote que tienes la obligación, pero el gran privilegio de hablar de Cristo. ¿Cuánto le doy gracias a Dios que me mandó a ese grupito pequeño en donde yo estaba sentado ahí? Y por muy corto tiempo estuve sentado ahí, porque luego me dijeron: Carlos, ¿y tú qué? ¿Qué vas a hacer? ¿A poco te vas a estar sentado ahí nada más viniendo los lunes, porque los estudios eran los lunes, a escuchar? No, Señor, vamos a trabajar. Sal a la calle y ve y predica hasta los últimos lugares de la tierra. Y lo hemos hecho, hemos ido a muchos lugares, ha habido muchas aventuras, muchas cosas muy bonitas, y aún no termina. Quiero terminar con un versículo que está en Primera de Pedro, muy bonito. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y quiero que te lo apropies para ti. Ese es tu versículo, tú que has recibido a Cristo en tu corazón. Si tú, Primera de Pedro, después de Hebreos, ahí está Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí está el versículo. Mas vosotros, dice el versículo, mas vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí dice que nosotros somos los sacerdotes. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo. Somos el linaje escogido de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué me escogiste, Dios? ¿Cuál es el objetivo? Y aquí lo dice. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Yo soy el predicador que debo ir allá afuera a anunciar las buenas nuevas de Jesús. Ir a las tinieblas y decirles allá dónde está la luz, para que algunas de esas personas vengan a la luz, tengan vida eterna y una vida abundante aquí en la tierra. Y entonces la vida cobra una dimensión muy diferente, ¿eh? La vida es un hastío, ¿eh? La vida es, qué aburrida, la vida es terrible. No es una tómbola de luz y de colores para nada, ¿eh? Es puro sufrimiento, puras broncas. A menos de que tengas la gran comisión. Yo estoy en la tierra con un propósito específico. Vamos a cambiar almas, al vecino, al tío, a México entero. Y decirles que la solución está en Cristo Jesús. Y esa es tu labor. ¡Qué maravilloso de poder hacer eso! ¿Cómo hemos tenido grandes, grandes aventuras a través de estos 37 años? Hemos ido a muchos lugares, ¿eh? Japón, Alemania, Madrid, Costa Rica, Sudamérica. Hemos predicado por todos lados. Hemos encontrado lo mismo. Puros hombres pecadores. Chinitos, pero pecadores, que necesitan a Cristo. Y hemos tenido unas aventuras bien bonitas, bien bonitas. Inclusive me acuerdo que fuimos a un convento de monjas a predicar. Y al principio les gustó mucho y predicamos por un tiempo hasta que nos corrieron de ahí, porque no estábamos predicando adecuadamente según ellos. Pero una persona que llevaba 18 años en el convento de monjas, Lucía se llamaba, y que tenía 18 años de no conocer la calle de enfrente, porque no salía del convento. Se convirtió a Cristo. Salió del convento después de 18 años y se puso a predicar por todos lados. Muy bonito. Tenemos 1000 anécdotas. Adquiere tú tus propias anécdotas predicándole a mucha gente. Marcos capítulo 16, versículo 15. Terminamos con eso. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y creo que ahí dije tres veces, con eso terminamos, pero parece que no terminamos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a inclinar nuestros rostros, y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si Él no es el Señor de tu vida, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Ahí en el silencio de tu corazón, repite estas palabras, dícelas desde el centro de tu corazón a Dios. Dios, aquí estoy. Aquí estoy con todos mis pecados, con todas mis faltas, con un gran vacío en mi corazón. Y vengo a ti para pedir perdón. Tú ofreces perdón de pecados y aquí estoy. Me arrepiento. Mi vida no está bien. Pero yo quiero que tú entres a mi corazón. Que me cambies. Que me regales la vida eterna. Entra a mi corazón en este momento. Entra a mi corazón ahora mismo, desplazando a mi yo, desplazando a ese terrible yo que yo tengo. Regálame la vida eterna, ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en el sacrificio de la cruz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las buenas nuevas de Cristo.
Aquí hay folletos, llévatelos. Inclusive hay unos muy buenos de jovencitos, en donde habla de mi único error. Tengo novia, tengo coche, me está yendo bien en la escuela, pero estoy totalmente vacío. Necesito a Cristo.